no se puede construir política energética sobre el excedente, porque por la naturaleza de la palabra es excedente, que hay veces hay y hay veces no hay. Depende del caudal del río y depende de la altura del río. En toda la historia prácticamente cada año hay un aumento de compra de potencia garantizada en base al crecimiento vegetativo que tiene el consumo de energía de Paraguay. Ese fue, y de eso se trata principalmente el primer debate entre la ANDE y Electrobras. Cuando yo siempre, a un presidente, lo único que le resguarda es el respeto a la institucionalidad. 8 meses casi fue el proceso de negociación. No avanzábamos. Primera vez en la historia que ocurre eso, y yo no lo digo como crítica, sino como una lectura objetiva de la realidad, porque si estábamos defendiendo algo que le beneficia al Paraguay, puede tardar 8 días y 2 años también. Pero la realidad objetiva es que tardó 8 meses por primera vez. También por primera vez no se ponen de acuerdo la ANDE y Electrobras y la Itaipú, obviamente, ¿verdad? Y sube eso, a pedido de Electrobras, sube a la negociación ya en el ámbito de la Cancillería entre las altas partes. Primera vez en 45 años. Nunca antes tuvimos un acta que podamos ver si se hizo bien o mal, o la manera no teníamos experiencia, ¿verdad? Es la primera vez que ocurre eso, ¿verdad? Pero de todas maneras, para mí lo fundamental aquí es, yo le di toda mi confianza a Pedro, hasta hoy tengo una excelente relación con él. Cuando pasa a altas partes, institucionalmente, quien lidera desde ese momento es Cancillería, el canciller. En todo este proceso, ¿cuál es mi función? Que se concreticen la gestión pública. Esa misma voluntad que se ve en el chat, y si se ve y se lee con rigurosidad, se ve que lo hago no una orden, sino Pedro, por favor, tenemos que hacer. Esa misma voluntad yo le decía y ponía con Cancillería y con la gente de Itaipú, porque estábamos 8 meses sin concretizar. Cuando pasa a Cancillería, evidentemente yo asumo la posición de Cancillería y le pregunto al canciller, ¿está este documento, está acorde, está bien para el Paraguay, defiende los intereses del Paraguay y tenemos que firmar? Obviamente Cancillería, con su equipo de técnicos que tenían asesores, más los asesores de la Itaipú, principalmente el director técnico en aquel momento de la Itaipú Binacional, le dicen al canciller que sí, ese documento estaba bien, que con la inversión que se iba a hacer a través de la ANDE, nosotros inclusive nos comprometíamos de la Itaipú a la ANDE, inclusive nos comprometíamos a que no haya aumento de tarifa. Entonces yo asumo, dentro del rol institucional, asumo, ya que la Cancillería está liderando el proceso. Y la Cancillería me decía que estaba bien y que necesitábamos firmar. Entonces yo le pido a Pedro, firmamos el contrato, arreglen este tema. Hay muchos intereses en juego. No es solamente la ANDE. Yo entiendo que la ANDE es fundamental para el Paraguay, pero no, evidentemente Cancillería tiene una mirada mucho más amplia, porque tenemos muchos intereses. Y haciendo el juicio sobre la importancia que significa para nosotros una mirada mucho más elevada sobre todo el proceso, Cancillería me sugiere firmar el documento y avanzar. Entonces eso es lo que yo trato de que ocurra, ¿verdad? Reitero, con la misma voluntad que yo le pedía
a Pedro le pedía también, a director de IPU y a Cancillería, pónganse de acuerdo, reúnanse, que la reunión sea 10 horas de seguida, pero pongámonos de acuerdo, alguien tiene que ser, una parte, busquemos un punto de equilibrio para que sea una posición armónica y vayamos y avancemos en esto, ¿verdad? Y a mí Cancillería me decía que era razonable ese documento, por eso que yo obviamente quería que avanzar y le pedía, como le pido a cualquier secretario de Estado, avancemos, hay una obra que está trancada, yo pido, avancemos, ¿qué pasa para avanzar? Vayamos a avanzar, sigamos adelante, o sea, ese es mi rol, ¿verdad? Yo no hago el juzgamiento técnico, el juzgamiento técnico hacen los profesionales. Yo hoy, con toda esta polémica, ya me volví prácticamente ingeniero también, ¿verdad? Pero yo, en un canal institucional, yo creo y confío en quien lidera el proceso. En ese momento era mi buen amigo Luis Castiglioni quien lideraba el proceso, porque él estaba a la cabeza de la Cancillería y él me manifestaba que estaba bien firmar ese documento, que defendía y que cubría los intereses tanto de la ANDE como del Paraguay, ¿verdad? Entonces yo lo que insistía era que se firme el documento, por supuesto, ese es mi rol, ¿verdad? ¿Y por qué dice sigilosamente? Porque yo le digo a Pedro, no podemos pelearnos en público, Pedro. No puede ser que los estamentos del Ejecutivo tengan un debate público en un proceso de negociación. Que la ANDE diga públicamente esto pasa, que la ITIPU y que se empiecen que el debate sea público. Queda muy mal, quedamos mal ante el Brasil, que ven que Paraguay tenga dos posturas en un proceso de negociación. Nos debilita, nosotros tenemos que darle la fuerza al negociador, debatir con él, patear la mesa cuando enfrente a él, pero no tener posiciones divididas tan públicamente que debilite el posicionamiento del negociador. Eso es lo que yo hice y realmente yo sé que esto genera de vuelta, y ya no voy a decir, ¿verdad? Pero ahí refleja mi preocupación porque se concretice un acuerdo que, según la recomendación en una cadena institucional de la propia Cancillería, teníamos que avanzar con la firma. Yo estaba cumpliendo simplemente mi rol como presidente de la República, haciendo la gestión política, la gestión del gran coordinador, del administrador del Estado, de poder concretizar, ¿verdad? Y lo hacía de buena fe, siguiendo las recomendaciones de Cancillería. Yo no hago el análisis técnico, Carlos, Luis y Estela. Yo hago la gestión política para avanzar en nuestra gestión pública. Presidente. Y ven los temas y ahí no hay ningún tema de ningún tema particular, son todos temas de Estado. Yo creo que se refleja claramente mi preocupación por avanzar en una crisis que estaba impidiendo, ¿verdad?, un buen arreglo un arreglo para avanzar, ¿verdad?, que Itaipú pueda tener la transferencia de royalty, la transferencia el funcionamiento adecuado financieramente de la Itaipú, y de eso depende también un porcentaje importante del presupuesto general de gastos de la nación, ¿verdad? Presidente, Estábamos en proceso de negociación el tema de autopartes, el tema de los reales en la frontera, la cuota de compra del turismo del turismo de compra, azúcar, la importación de azúcar. Hay varios temas que nosotros estábamos viendo y esto realmente ya estaba afectando todo el resto. Entonces yo, como presidente, mi rol es que se supere la crisis. Ahora, yo no entiendo qué es lo que está mal de eso, ¿verdad? Y yo asumo la postura de Cancillería, que es la que estaba liderando ya en ese momento la negociación y que ya tuvo que haber hecho adecuadamente el análisis técnico del documento para sugerirme la firma. Yo no puedo estar haciendo el análisis punto por punto de un documento, no es mi rol. Mi rol es relegar eso en Cancillería, y Cancillería, si me dice está bien, este documento es adecuado, entonces mi gestión es avanzar hacia concretizar
y avanzar, ¿verdad? Y eso es lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? O sea que Cancillería fue la que le hizo meter la pata, presidente. Y, sí, y claro, no, por supuesto, yo asumo la postura de Cancillería, porque eso es lo que me cubre institucionalmente. Yo no quiero hacerla, yo sé que a lo mejor diciendo eso, a lo mejor, bueno, les cansa y yo eludo la responsabilidad, ¿verdad? Y aparte es un gran amigo, con mucho dolor tuve que tomar la decisión que tomé con el canciller, ¿verdad? No quiero tampoco parecer una persona que se lava las manos, ¿verdad? Pero es la realidad nomás, ¿verdad? Es la realidad absoluta. Yo una vez que delego en Cancillería, o sea, el hecho delega a Cancillería, el hecho que no se ponen de acuerdo, Ande y Electrobras, y va a todas las altas partes, y yo le tengo que apoyar necesariamente, si tengo confianza, como tengo confianza, por eso designé a las personas en cada lugar, así como confié, y hasta hoy confío en Pedro. Ayer tuvimos una reunión de más de 3 horas con Fabián y Pedro, sabía que había dos posiciones, muchas veces hay dos posiciones en muchas cuestiones de Estado, pero hoy ya, en ese momento ya estaba bajo Cancillería el proceso de negociación y yo me reposté, me cubrí en el criterio de Cancillería que hoy ya era quien estaba liderando el proceso de negociación y Pero quería contribuir primero para que Pedro se quede en la ANDE, que no renuncie, por eso le trataba de convencer y le trataba de dar argumentos, y cuando él me pedía, bueno, pero entonces yo necesito que la Itaipú haga tanto. Pedro, yo te veo para que la Itaipú haga, para que no haya suba de tarifa, para que pueda complementar su presupuesto para obras de mejorar la infraestructura de nuestro sistema eléctrico. De hecho, ahora ya le dimos los primeros 37 millones de dólares a la ANDE para compra, creo que 2.000 transformadores, se tiene que entregar la semana que viene. O sea, yo estaba haciendo la gestión primero para no perderlo a Pedro, y segundo, para que se concretice según el criterio del negociador, que en ese momento ya era la Cancillería, ¿verdad? ahora hay un punto en el que a mí me gustaría que usted ahora le aclare, sobre todo a la ciudadanía, presidente, porque no me queda claro todavía si usted está de acuerdo o no con el acta bilateral. Porque le voy a decir nomás, antes de que surgiera, en realidad nos enteramos de todo esto con la renuncia y la denuncia de Pedro Ferreira. Y usted acá estamos accediendo a los chats y en realidad usted, previo al escándalo, usted estaba de acuerdo. Usted dice, en este chat que leemos en la tapa de última hora, dice, tenemos que pasar esta crisis y que Itaipú financie lo que Ande necesite. Hay que pasar esto, hacerlo con sabiduría. Estamos en momentos difíciles. Brasil congeló relaciones con nosotros. O sea, yo entiendo que usted estaba de acuerdo con eliminar ese punto número 6, porque lo que le pide es que a Pedro Ferreira que firme ese documento y él se resistió. Y que solamente usted toma la decisión política por la derivación, por el cataclismo político que generó esa situación de traición a la patria, como se redujo, diríamos, este escándalo. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con el acta bilateral que firmó Cancillería? No, por eso lo mandé a anular. ¿Qué pasa, Estela? Vamos a hacer, por favor, tratar de ser justos, ¿verdad? Y no lo voy a negar. Cuando yo me siento rigurosamente a ver punto por punto, cuando yo asumo un rol diferente y me involucro en la interpretación técnica. Pero claro que no lo voy a negar. Cuando se crea la polémica, por supuesto. ¿Qué yo hice anterior a eso? Anterior a eso, yo delego el proceso de análisis técnico. O sea, yo no es que estaba de acuerdo o no con el acta. Yo estaba siguiendo la recomendación del liderazgo de Cancillería ya en aquel momento. Ellos tenían sus técnicos y me decían que era conveniente firmar el acta, ¿verdad? Y ellos estaban liderando el proceso de negociación. Yo cuando eso, Estela, no sabía ni la descripción o los alcances de cada punto, porque eso está delegado. El presidente tiene muchas funciones diariamente. Yo no puedo estar viendo cada contrato
cada punto, cada interpretación de la redacción de un contrato o de un acta en cada institución. Para eso se delegan las funciones, ¿verdad? Y este proceso de negociación estaba delegado a Cancillería. Pero usted sabe, sincero, yo cuando empiezo a analizar punto por punto el acta, pero por constitución, es la realidad cuando se genera la polémica. Por constitución Entonces, usted no puede delegar. Un domingo y digo, ¿acá qué hay? ¿Por qué tanta polémica? Y ahí le traigo a todos y le digo, explíquenme uno por uno, ¿verdad? Y ahí me empiezan a aplicar y ahí empezamos a debatir punto por punto. De hecho, me decían que no tiene fuerza ejecutoria en un acta. Tenía que tener solamente el contrato. Entonces yo pregunto y me dicen, las cosas que están ambiguas en la redacción del acta se van a corregir en el contrato. Mis técnicos me dicen, la gente a quien yo confié, cargos importantes, ¿verdad? Entonces yo me juego en el respeto a la institucionalidad. Y ahí me doy cuenta, y ahí ese domingo, cuando yo mismo veo que hay ambigüedad en la redacción del acta, ahí recién yo me involucro en el debate técnico, cosa que no me corresponde, ¿verdad? Y ahí yo digo, bueno, si hay algún problema, si hay realmente argumentos, cancelemos el acta. Y se cancela el acta ese domingo. Los responsables hoy ya no están en función, asumieron la culpa, el presidente asumió el liderazgo de corregir. Y esa es la realidad que vivimos hoy, y ese fue el rol que cumplía en todo este proceso. La descripción de los puntos del acta en el momento del chat, mi idea tenía a profundidad. Nuestro debate con Pedro era simplemente la compra de potencia y la interpretación de la compra de potencia, ¿verdad? Nosotros, el gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco aumenta la compra de potencia en 49%. Eso implicó también ciento y tantos millones de dólares para la ANDE. Bueno, es normal cuando hay un crecimiento vegetativo del consumo, cada año Paraguay aumenta, que sé yo, el primer año del gobierno de Cartes subió 20%, aumentó la compra de potencia garantizada. No salió un renglón en ningún diario, porque la negociación se hizo casi de manera anal, no es un tema público. De la ANDE le dice a Electrobras, y ahí tú, vamos a aumentar nuestra compra de potencia. Presidente. Esto nunca fue un tema público. Tenemos que ser honestos, ¿verdad? Acá la crisis se da por primera vez porque no hay un acuerdo entre Andes y Electrobras. Y obviamente, después de la polémica, yo me involucro, ¿verdad? Y analizo punto por punto. Y si veo que las respuestas no son contundentes, tomo las medidas, que es lo que hice, tomé las medidas. Con esos incrementos, presidente, de la potencia en aquellos gobiernos anteriores, todavía, sí, incluso sin ser especialista en la materia, ¿verdad? Pero todavía esos incrementos caían dentro de lo que el mercado paraguayo podía absorber. Ahora estamos hablando de triplicar esa potencia, de llevar al 18% según los datos que a usted le proporciona Ferreira. Y eso es lo que uno plantea también. Encaja con la hipótesis de que Paraguay puede vender, porque si no, ¿qué vamos a hacer con tanta energía, con tanta potencia acá? No hay para absorber de manera inmediata de aquí a 2 o 3 años. ¿Se puede vender energía de la parte paraguaya a Brasil, así como están las cosas, sin tener que hacer el tratado? ¿Hay una conversación de usted con el presidente Bolsonaro al respecto? No hay. Yo nunca conversé de esto. Todo es dentro de los canales institucionales. Claro que nosotros queremos crear la experticia de la ANDE que empiece a comercializar energía. Eso estamos de acuerdo nosotros con Pedro, y creo que todo el país está de acuerdo. Y se puede hacer Paraguay hoy. tiene que empezar a construir experticia en la exportación, en la comercialización de energía. ¿Qué es lo que pasa? El tratado dice preferentemente a Electrobras. Pero ¿cuál es la tranca? La tranca es que vos necesitas un permiso del Ministerio de Minas de Energía del Brasil para comercializar la energía en Brasil. Una decisión del Poder Ejecutivo Entonces, nomás. por más de que el tratado te permite, necesitas también
la buena voluntad política del Brasil para comercializar la energía en el mercado brasileño, porque las empresas comercializadoras necesitan de una autorización, pero nosotros con Pedro estábamos trabajando para poder comercializar la energía de Acaray, que yo creo que vamos a conseguir, que sí que tenemos absolutamente libertad porque no está bajo el tratado de Itaipú, que es otra represa, ¿verdad? Y queríamos avanzar en crear experticia en la comercialización de energía, que va a ser el gran desafío que vamos a tener en el futuro, ¿verdad? Presidente, entonces en eso estábamos avanzando, ¿verdad? Y yo creo que hay enormes posibilidades de que nos permitan comercializar energía en el mercado brasileño, por lo menos la de Acaray, ¿verdad? Y avanzar en las negociaciones para también poder comercializar la potencia generada en Itaipú, ¿verdad? Presidente, a la hora de repartir responsabilidades, usted dejó muy claro esta mañana la que tuvo el ex canciller. Ahora, con respecto a la suya, el haber sacado, usted mismo reconoció en esta charla que en 45 años nunca se sacó del ámbito técnico un debate como ese con el Brasil. Y esta vez por indecisión de los técnicos o por no ponerse de acuerdo, tuvo que elevarse a las altas partes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué usted permite que los intereses de la ANDE no se queden firmes en el sentido de respaldar usted a la ANDE y tomar el consejo de la Cancillería, dejándose presionar por otros elementos que son muy diferentes y en los cuales siempre vamos a estar en desventaja con el Brasil por una dependencia económica natural, por el tamaño económico de ambos países? Entonces, ese error, ¿usted lo asume? Para mí no, tengo que decir de verdad, no, y quiero contestar también lo otro del aumento 18. Ahí habían dos interpretaciones, 12 o 18. Nosotros, el gobierno anterior, y no lo digo como crítica, digo como un análisis objetivo, año 1 aumenta 20% la compra de potencia garantizada. Nosotros año 1 era 7,8 nuestra propuesta. El promedio de Lugo, 49% aumentó potencia garantizada, Artes 44% potencia garantizada, y Paraguay, y nuestro gobierno era 51%. ¿Por qué es 49, 44 y 51? ¿Por qué sube más en el nuestro? Porque los 2 años últimos del gobierno de Carter no hubo aumento de compra de potencia garantizada. Si uno hace el promedio de los últimos 15 años, queda en los mismos montos, en los mismos porcentajes, ¿verdad? Que hay mayor erogación de la ANDE, por supuesto. Uno compra más potencia garantizada y hay mayor erogación de la ANDE. Lo que nosotros hicimos se viene haciendo en los últimos 15 años con los mismos promedios. Y hay una interpretación que también fue parte del debate sobre los aumentos del 12 al 18, que no quiero entrar en el debate técnico, pero no era que automáticamente era 18. Nuestro criterio era sostener 8, 12, 12, 12. ¿Por qué todos los años? Porque el Tratado de Itaipú habla de que uno tiene que tener una planificación de 10 años de consumo, ¿verdad? Pues eso no es una rigurosidad, de eso se puede ajustar año a año, pero una planificación para construir previsibilidad que nunca se hizo. Entonces, lo que nosotros queríamos era ser serios en esta etapa para mañana poder sentarnos con autoridad, que Paraguay sea absolutamente serio en los procesos de negociación. Entonces cumplimos el tratado, no el pedido de un país, el tratado. La ley, el derecho internacional. Presidente, que seamos... En el segundo tema que me preguntaron, yo reitero, el análisis técnico, yo empecé a instruirme mucho después de todo este proceso, porque cuando yo delego proceso de negociación a Cancillería, ¿quién lidera la negociación? Cancillería. Y yo respeto y apoyo, mucho intenté que lleguen ellos a un acuerdo, que se escuche los reclamos de la ANDE. Eso sabe el amigo Pedro. Yo intenté que se le
que se le escuche y que lleguen a un consenso. Por eso tardó tanto tiempo el proceso de negociación. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de construir consenso, que se llegue a un punto medio, a un punto de equilibrio, ¿verdad? Pero obviamente... ¿Y por qué le pidió su renuncia al presidente Anda, entonces, presidente? Me siento con el canciller y le digo, está bien, ¿estás vos conforme con esto? Hiciste el análisis técnico, tus técnicos hicieron el análisis técnico y lo hicimos. Vamos, adelante. Y bueno, entonces, obviamente yo tomé una decisión y esa decisión prácticamente no opté por un análisis técnico, sino por una cadena institucional. Cuando yo ya le cedo, cuando no hay acuerdo entre ANDE y Electrobras y sube a las altas partes, yo ya le tengo que dar necesariamente mi confianza a que yo le designé como canciller, ¿verdad? O sea, esa es la cadena institucional. Yo no tengo otro margen, independientemente a que dentro del proceso de debate hice lo posible para que se pongan de acuerdo y para que sean escuchadas todas las partes en el proceso de construcción de una estrategia de negociación. Ese es mi rol, yo no tengo otro rol. En ese momento no es que yo opté porque yo no hacía el análisis técnico, yo hacía la gestión política para la generación de consensos. Yo no soy técnico, yo soy político. Yo no tengo un conocimiento técnico para poder hacer el juzgamiento yo solo del análisis de la documentación. Eso hacen los técnicos. Presidente, ¿quién sacó el punto 6 de ese famoso el acta? Acta, o de esa famosa acta? ¿Quién fue? Porque Carlos, señor, reitero, ¿verdad? Yo todo eso yo reitero post. Yo ni conocía la existencia de eso. Cuando Pedro Ferreira en un acto, y Dios es grande, ¿verdad? Y Dios es justo, ¿verdad? Yo tenía que irme a una inauguración de una subestación en Villa Aurelia, y Pedro me envió un mensaje, me dijo que no se iba a ir porque tenía una actividad de Endende. Entonces, eso fue el 24 de mayo. Y después, gracias a Dios, se suspende o cambian el horario de la actividad de Pedro. Yo no pensaba encontrarle en Villa Aurelia. Eso le pueden preguntar a él. Presidente, cuando llego yo, inauguramos la subestación con Pedro. Sí. Cuando yo ya me subo al auto, viene Pedro y me dice, presidente, te quiero hablar. Y me trae ahí una carpeta y me dice, es cierto, presidente, que vos mandaste instrucciones para que este punto 6 se saque. Pedro, no sé ni qué es el punto 6, le dice, es conveniente para el Paraguay que se ponga, Pedro. Nada más, eso es todo la crisis. Yo me empiezo a conocer qué es el punto 6. Yo en el momento ese ni idea tenía, y es así, y todos los presidentes. Bueno, ahora después de esto me imagino que cada tema que se trate con esto obviamente se va a tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero todos nosotros nos recostamos en el análisis técnico. Cuando yo no sabía ni que era el 6 el punto, yo lo único que le digo a Pedro, todo lo que le beneficia al Paraguay que se incluya en el documento, que se incluya en la negociación. No sabía ni de qué se trataba realmente. Y ustedes ven en ese ya que ni se habla de eso. Sí. No fue parte yo ni idea tenía, ¿verdad? Presidente, pero todo lo que le beneficia al Paraguay, yo quería que tengan el documento, ¿verdad? Presidente, Luis Vareiro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Bien, Luis. Una cuestión que es clave. Pedro Ferreira dice que el vicepresidente de la República, estando vos y el ministro de Hacienda, Benigno López, le dice que va a enviar a una persona, no sé si le menciona directamente a José Rodríguez, como representante de una empresa brasileña interesada en comprar la energía de la ANDE. ¿Vos fuiste testigo de eso? Yo ayer conversé de eso con Pedro, porque yo no me acuerdo de eso, ¿verdad? Y Pedro me dice, primero que ese muchacho nunca entró a mi oficina. Y yo le dije, Pedro, ese muchacho entró alguna acá, ¿tuvo alguna acá? No, yo no dije eso, me dijo. Bueno, y sí, el vicepresidente una vez me dijo, cuando estábamos yo estaba en mi oficina, yo estaba al lado, y dice que ahí le dijo, eso a mí me gustaría que le pregunte a ellos, yo no me acuerdo. A ver, el muchacho estuvo en mi oficina, así que no me acuerdo, eso sí que me hubiese acordado, ¿verdad? Pero hubo una conversación de ese tipo, yo tampoco me acuerdo, y ayer le pregunté a Pedro, y me dijo, bueno, realmente no sé si vos estabas sentado, si escuchaste o no, pero en un momento acá, en una de las tantas reuniones, todos los días yo tengo reuniones con mucha gente, a lo mejor ahí le dijo el vicepresidente, ¿verdad? Pero nosotros hablábamos porque había mucho interés
de muchas empresas, por suerte, en comercializar energía de la ANDE, ¿verdad? Y todas las que venían se le derivaba, obviamente, como corresponde a Pedro Ferreira, que es el presidente de la ANDE, ¿verdad? Y el Pero vicepresidente... yo no recuerdo puntualmente ese hecho, mi querido Luis, en honor a la verdad. ¿Y el vicepresidente te dijo alguna vez que él tenía la oferta de una empresa brasileña interesada en comprar, ojo, no solamente energía de la ANDE de Itaipú? Porque una cosa es la de Acaraí, que ya habían llamado a licitación, de Itaipú. No, me dijo, me contó, como me cuenta, qué sé yo, viene una empresa que quiere invertir en reforestación, viene una empresa que tal cosa, me habrá contado, hay una empresa, me habrá contado, porque es más fácil decirte que no, pero estoy seguro que me habrá dicho, ¿verdad? Pero así sentarme puntualmente a hablar sobre ese tema y sobre una empresa que no tengo ni el nombre, conocí ahora, no. Pero sí, todos estábamos, diríamos, de acuerdo en avanzar en comercialización de nuestra energía. De hecho, Luis, es la primera vez que nosotros vamos a tener